Me llamo Laura, y antes de contarte lo que pasó esa noche, necesito que entiendas algo muy importante. Nada empezó con fuego, nada empezó con gritos, nada empezó con miedo. Todo empezó como empiezan casi todos los accidentes que cambian una vida, con normalidad. Era una noche común, demasiado común. No era tarde, no era una madrugada peligrosa, no era una situación extrema. Era una de esas noches en las que llegas a casa cansada, con la cabeza llena, con el cuerpo pesado, y lo único que quieres es que el día termine de una vez. Estaba sola en casa, completamente sola. Y cuando estás sola, bajas la guardia sin darte cuenta. Te mueves más lento, piensas menos, confías más en la rutina. Entré a la cocina sin pensarlo. Encendí la luz. Todo estaba en su lugar. La cocina siempre me había parecido un lugar seguro, familiar, predecible. Ahí no pasan cosas graves, pensamos. Ahí solo se cocina. Ahí solo se vive lo cotidiano. Abrí el refrigerador. Miré sin mirar realmente. Saqué pollo. Nada especial, nada distinto a otros cientos de días. Y eso es lo peligroso de la rutina. Te hace creer que todo está bajo control, incluso cuando no lo está. Puse la sartén sobre la estufa, vertí el aceite, encendí el fuego. Y aquí quiero que hagas una pausa conmigo, porque en ese momento no había ninguna señal de peligro, ninguna. El aceite empezó a calentarse lentamente. El sonido suave del chisporroteo llenó la cocina. Ese sonido es casi tranquilizador. Es un sonido que asociamos con comida, con hogar, con normalidad. Un sonido que escuchamos tantas veces que deja de alertarnos. Mientras esperaba, apoyé las manos en la encimera. Respiré profundo. Sentí el cansancio en los hombros. Pensaba en cosas simples, en nada importante, en terminar rápido. Entonces, mi teléfono vibró. Una vibración corta, inofensiva. Ni siquiera lo pensé. Lo tomé. Solo un mensaje, me dije. Solo unos segundos. Y aquí es donde quiero detenerme otra vez, porque esto es clave. La mayoría de las tragedias no comienzan con grandes errores. Comienzan con decisiones diminutas. Decisiones que parecen insignificantes. Decisiones que hacemos todos los días. Mientras miraba la pantalla, el mundo seguía funcionando a mi alrededor. La estufa seguía encendida. El aceite seguía calentándose. Pero mi atención ya no estaba ahí. Y cuando tu atención se va de la cocina no te espera. No hubo alarma. No hubo explosión. No hubo un momento dramático inmediato. Lo que hubo fue algo mucho más peligroso. Silencio interno. Porque cuando estás distraída, dejas de escuchar lo que normalmente escucharías. Dejas de ver lo que normalmente verías. Dejas de sentir. El sonido del aceite cambió, pero yo no lo escuché. El humo empezó a formarse, muy poco a poco, pero yo no lo vi. El calor empezó a subir, pero yo no lo sentí. Seguía leyendo, seguía deslizando el dedo por la pantalla. Y esto puede parecer exagerado, pero no lo es. Bastan segundos, no minutos, segundos. En algún punto levanté la vista. No porque algo me alertara, no porque sonara una alarma, sino por pura casualidad. Y lo que vi no encajaba con lo que mi cerebro esperaba ver. Al principio no lo entendí. El aceite estaba brillando, de una forma distinta. Había una llama pequeña, muy pequeña. Y quiero ser honesta, mi primera reacción no fue miedo, fue confusión. Mi cerebro tardó en procesar que eso no era normal, que eso no debía estar pasando. Pensé, esto no es nada, se apaga solo. Pero el fuego no funciona así. Esa llama pequeña estaba viva, y el fuego, cuando aparece, no se queda quieto. En cuestión de segundos, la llama creció, se estiró hacia arriba, buscó aire. Mi corazón reaccionó antes que mi mente.
Sentí un golpe fuerte en el pecho, un latido acelerado, como si mi cuerpo supiera algo que mi cabeza todavía no aceptaba. El calor se volvió real, no imaginado, real. Y entonces sí, llegó el miedo. Pero no fue un miedo ordenado, fue un miedo caótico. El fuego empezó a subir. Las llamas tocaron la campana, rozaron los gabinetes. El humo se volvió más denso, negro, pesado. Me ardían los ojos. La garganta empezó a cerrarse. Y aquí aparece el verdadero enemigo, el pánico. Porque el pánico no te ayuda a pensar, el pánico te empuja a reaccionar. Mi mente gritaba una sola palabra: agua. Es instinto, es automático, es lo que todos pensamos. Di un paso hacia el fregadero, y en ese paso pasó algo que cambió todo. Dudé. No fue una duda clara, no fue un recuerdo exacto, fue una sensación incómoda, como una alarma lejana. Recordé haber escuchado algo alguna vez. No sabía cuándo, no sabía dónde. Agua y aceite. No, ese segundo de duda fue eterno, porque mientras dudaba, el fuego creció aún más. El sonido cambió por completo. Ya no era cocina, era un rugido. El aire se volvió más difícil de respirar. La cocina se sentía más pequeña. Di un paso atrás. Tosí. Mis manos empezaron a temblar. Y aquí quiero ser muy clara. No me sentía valiente, no me sentía fuerte, no me sentía preparada. Me sentía asustada. Y aún así, no corrí. Apagué la estufa. Busqué con la mirada algo que pudiera ayudarme, algo simple. Vi una tapa, grande, metálica. La agarré. Cada movimiento se sentía lento, pesado. Me acerqué a la sartén con cuidado, sin movimientos bruscos. El fuego seguía ahí, vivo, activo. Y entonces hice algo que en ese momento no entendía del todo. Coloqué la tapa sobre la sartén, no para apagar el fuego, sino para cubrirlo. Y aquí vamos a detenernos, porque lo que pasó después merece ser contado con calma. Coloqué la tapa sobre la sartén con mucho cuidado, y durante un segundo no pasó absolutamente nada, y ese segundo se sintió eterno, porque cuando estás frente al fuego, esperas una reacción inmediata, una explosión, un ruido fuerte, algo que te confirme si hiciste lo correcto o si acabas de cometer el peor error posible. Pero no ocurrió nada de eso. Lo que pasó fue mucho más inquietante. El sonido empezó a cambiar lentamente. El rugido no desapareció de golpe, sino que se volvió más grave, más ahogado, como si algo estuviera luchando por respirar. El fuego intentó subir una última vez, golpeó la tapa desde abajo buscando aire, y luego empezó a apagarse poco a poco, hasta que finalmente el sonido desapareció por completo, y solo quedó el humo, negro, espeso y pesado, llenando toda la cocina. No levanté la tapa ni me moví, me quedé completamente quieta, porque sentía que cualquier movimiento podía provocar algo peor. Respiraba despacio, tratando de controlar el temblor en el cuerpo. Sentía el corazón latiendo con fuerza y las piernas débiles, como si no pudieran sostenerme bien. En ese silencio extraño, rodeada de humo, entendí con claridad que aquello pudo haber terminado muy mal. Sabía que no debía levantar la tapa, aunque no supiera exactamente por qué. Solo sentía que hacerlo sería un error, así que esperé sin medir el tiempo, porque después de una experiencia así, los segundos no se sienten normales. Cuando por fin me sentí capaz de moverme, di un paso atrás y abrí una ventana, luego otra, dejando que el aire frío entrara rápidamente, aunque el alivio no fue inmediato, porque el humo seguía pegado a las paredes y suspendido en el ambiente. Salí de la cocina y me apoyé contra la pared del pasillo, y fue ahí, lejos del fuego y de la estufa, cuando mi cuerpo empezó a reaccionar de verdad. Las manos me temblaban sin control, sentía un nudo fuerte en el estómago,
y una mezcla extraña de miedo, alivio y una sensación difícil de explicar. No lloré ni grité, simplemente me quedé en silencio, porque a veces el shock no se manifiesta con ruido, sino con vacío. Después de unos minutos, cuando el humo empezó a disiparse un poco, volví a la cocina con mucho cuidado, como si ese lugar ya no fuera el mismo. La tapa seguía sobre la sartén, negra por debajo y todavía caliente, y no me atreví a tocarla. Miré alrededor y noté marcas en los gabinetes, la campana oscurecida, nada completamente destruido, pero todo claramente distinto. Fue en ese momento cuando una idea me atravesó la mente con fuerza. Si hubiera reaccionado por instinto, si hubiera tirado agua, si hubiera corrido sin pensar, probablemente esta historia no la estaría contando ahora. Abrí todas las ventanas de la casa y salí al exterior para respirar aire frío. Mis pulmones ardían y la garganta seguía irritada, y ahí decidí llamar a emergencias, no porque el fuego siguiera activo, sino porque necesitaba confirmar que todo había terminado de verdad. Mientras esperaba, me senté en el suelo porque de repente todo el cansancio del día cayó sobre mí al mismo tiempo, junto con un miedo distinto, más lento y profundo, no el miedo del momento, sino el miedo del ¿qué habría pasado si? ¿Qué habría pasado si no dudaba, si confiaba en el instinto, si no encontraba la tapa? Preguntas que no tienen respuesta, pero que se quedan contigo. Cuando llegaron los servicios de emergencia, revisaron todo y confirmaron que el fuego estaba completamente apagado y que no había riesgo inmediato. El daño era menor, pero uno de ellos me miró con total calma y dijo una frase que no se me va a olvidar nunca: «Tuviste suerte». Esa frase me incomodó porque no sentía que hubiera sido suerte, sentía que había sido una pausa, un segundo de duda antes de hacer lo incorrecto. Cuando se fueron, la casa volvió a quedar en silencio, un silencio demasiado pesado. La cocina ya no se sentía igual y me senté en la mesa mirando mis manos que todavía temblaban un poco. Esa noche no cociné nada más, no tenía hambre y aunque me acosté, no pude dormir porque cada vez que cerraba los ojos veía la llama, primero pequeña y luego grande, escuchaba el rugido y sentía el calor. Entendí entonces que el peligro no termina cuando el fuego se apaga, el impacto se queda, y al día siguiente, aunque la cocina seguía ahí, con la estufa, la sartén y el aceite, todo parecía igual, pero ya no lo era. Cada vez que encendía el fuego, mi cuerpo se tensaba, y cada vez que el aceite chisporroteaba, algo dentro de mí se activaba, y empecé a pensar en cuántas veces había hecho lo mismo antes, cuántas veces había mirado el teléfono mientras cocinaba, cuántas veces había pensado que no pasaría nada, y no solo yo, todos lo hacemos. La mayoría de las personas que sufren incendios en casa no creen que estén haciendo algo peligroso, creen que están haciendo lo de siempre, creen que tienen control y que el instinto será suficiente, pero el instinto no entiende de aceite caliente, de oxígeno ni de química, solo quiere apagar el miedo rápido, y en una cocina eso puede ser mortal. Esa noche no me enseñó a ser valiente, me enseñó que en situaciones reales la calma no es natural, se aprende, y que un solo segundo de pausa puede marcar la diferencia entre una historia que se cuenta y una que nunca llega a ser contada. Después de esa noche empecé a pensar en algo que antes nunca me había cuestionado seriamente. ¿Cuántas veces hacemos cosas peligrosas sin darnos cuenta, solo porque las hemos hecho así toda la vida? La cocina seguía siendo la misma, pero yo ya no era la misma persona dentro de ella. Cada sonido tenía otro peso, cada olor, cada pequeño cambio me ponía en alerta, y no porque me hubiera vuelto miedosa, sino porque ahora entendía algo que antes ignoraba por completo. El peligro no siempre se presenta como una amenaza clara,
muchas veces se esconde detrás de la costumbre, detrás de la confianza excesiva, detrás de la idea de que nunca pasa nada. Empecé a recordar todas esas veces en las que había dejado algo en el fuego mientras respondía un mensaje, mientras revisaba una notificación, mientras pensaba que tenía tiempo de sobra. Y lo más inquietante no era recordar mis propios errores, sino darme cuenta de que todos a mi alrededor hacían exactamente lo mismo. Amigos, familiares, personas normales, responsables, inteligentes, que jamás pensarían que están haciendo algo arriesgado. Porque nadie se levanta por la mañana pensando que va a provocar un incendio en su cocina. La gente piensa que va a preparar la cena, que va a comer rápido, que va a seguir con su día. Y ahí está el problema. El cerebro humano no está diseñado para manejar bien el peligro cotidiano, porque lo repetido deja de parecer riesgoso. El fuego en una cocina es uno de los pocos peligros reales que aceptamos como parte de la rutina. Lo encendemos todos los días, lo controlamos con un botón, lo vemos pequeño, estable, domesticado, y eso nos hace bajar la guardia. Pero el fuego no está domesticado, solo está contenido, y basta un error mínimo para que deje de estarlo. Empecé a informarme, a leer, a escuchar historias reales, y descubrí algo que me heló la sangre. La mayoría de los incendios domésticos empiezan exactamente como el mío, sin caos, sin descuidos extremos, sin imprudencias evidentes. Empiezan con distracciones pequeñas, con segundos mal calculados, con alguien que cree que puede mirar el teléfono un momento. Y lo peor es que casi todos los que los provocan creen que reaccionaron mal por mala suerte, cuando en realidad reaccionaron como cualquier ser humano reacciona bajo estrés. El cerebro, cuando entra en pánico, no razona, no analiza opciones, no recuerda instrucciones, solo busca una salida rápida, y esa salida suele ser la peor posible. En una cocina, el instinto te empuja a correr, a gritar, a tirar agua, a hacer algo inmediatamente, aunque ese algo empeore la situación. Yo no fui especial, no fui más inteligente, no supe más que nadie, simplemente dudé, y esa duda interrumpió el instinto automático, creando un espacio pequeño pero vital para no cometer el error más común. Pensé mucho en eso, en lo injusto que es que nadie nos enseñe estas cosas de forma clara. Sabemos qué hacer en teoría, pero en la práctica nadie nos prepara para el momento en el que el miedo entra en juego. Nadie nos explica que el humo puede desorientarte en segundos, que el aire se vuelve irrespirable mucho antes de que el fuego te alcance, que una cocina puede convertirse en una trampa sin darte tiempo a reaccionar. Nadie nos dice que el mayor peligro no es el fuego visible, sino lo que no ves, lo que respiras, lo que te confunde. Empecé a mirar mi cocina con otros ojos, a pensar en cuántas casas están diseñadas sin tener en cuenta lo rápido que puede propagarse un incendio, en cuántos objetos inflamables hay alrededor del fuego, en cuántas veces confiamos en que a mí no me va a pasar. Y entendí algo duro pero necesario. La mayoría de las tragedias domésticas no ocurren porque la gente sea irresponsable, ocurren porque la gente confía demasiado en la normalidad. También entendí que después de un susto así, el miedo no desaparece de golpe, se transforma, se vuelve más silencioso, más racional, más atento. No me paralizó, me volvió consciente. Empecé a cocinar de otra manera, a no dejar nada desatendido, a tener siempre una tapa cerca, a apagar el fuego incluso si tenía que alejarme solo un segundo. Y cada vez que alguien me decía, exageras, pensaba en lo rápido que todo puede salirse de control. Porque el fuego no da avisos largos, no manda señales claras, no espera a que estés listo. El fuego aprovecha los descuidos, las prisas, el cansancio, y eso es lo que lo hace tan peligroso, que aparece justo cuando menos energía tienes para reaccionar bien. Y por eso tantas historias terminan mal, no por falta de inteligencia, sino por exceso de confianza.
Mientras más pensaba en todo esto, más claro tenía que mi historia no era especial, lo especial fue haber salido ilesa, y eso me llevó a una conclusión incómoda. Si esta experiencia me pasó a mí, una persona común, en una noche normal, puede pasarle a cualquiera. No necesitas ser imprudente, ni irresponsable, ni descuidado, solo necesitas estar cansado, distraído y seguro de que nada va a pasar. Por eso quise contar esta historia, no para asustar, no para dramatizar, sino para poner palabras a algo que casi nadie dice en voz alta. La cocina es un lugar cotidiano, pero también es uno de los espacios más peligrosos de una casa si no se le respeta. Y respetar el fuego no significa tenerle miedo, significa entenderlo, saber cómo se comporta, saber que no responde a nuestras suposiciones, sino a leyes físicas que no perdonan errores. Y todavía hay algo más importante que entendí con el tiempo, algo que va más allá del fuego y la cocina, algo que tiene que ver con cómo reaccionamos ante cualquier peligro inesperado. Eso, lo que aprendí después, lo que cambió mi forma de ver muchas situaciones de la vida, es lo que quiero contarte a continuación. Con el paso del tiempo, entendí que lo que ocurrió aquella noche no solo cambió mi forma de cocinar, cambió mi forma de reaccionar ante el peligro en general. Empecé a observarme más, a notar cómo mi cuerpo responde cuando algo inesperado sucede, cómo la mente busca atajos rápidos incluso cuando esos atajos no son seguros. Me di cuenta de que muchas veces confundimos rapidez con eficacia, reacción con solución, y eso nos lleva a cometer errores que no se pueden deshacer. En situaciones de riesgo real, el tiempo no se gana moviéndose más rápido, se gana pensando mejor. Y eso es algo que casi nadie nos enseña. Empecé a prestar atención a las historias de otras personas, a noticias pequeñas que antes habría ignorado, a relatos de incendios domésticos que siempre empiezan igual. Solo fue un momento, me distraje un segundo, pensé que no pasaría nada. Y en cada una de esas frases me veía reflejada, porque yo también pensé exactamente lo mismo. Nadie cree que le va a pasar hasta que le pasa, y cuando pasa, ya es tarde para aprender desde cero. Por eso entendí que compartir esta historia no es exagerar ni dramatizar, es prevenir desde la experiencia real. También comprendí que el peligro más grande no está en el fuego, sino en la falsa sensación de control. Nos acostumbramos a manejar cosas peligrosas todos los días, y eso nos hace bajar la guardia. Conducimos, cocinamos, usamos electricidad y creemos que porque lo hemos hecho 1000 veces, nada puede salir mal. Pero la realidad es que basta una sola vez, un solo error, un solo descuido para que todo cambie. El problema no es equivocarse, el problema es saber cómo reaccionar cuando algo sale mal. Después de aquella noche empecé a hablar de esto con personas cercanas, y me sorprendió descubrir cuántos mitos existen alrededor del fuego en la cocina. Personas convencidas de que el agua siempre ayuda, de que un incendio pequeño se puede controlar con rapidez, de que el humo no es tan peligroso. Y entendí que el desconocimiento no es culpa de la gente, es falta de información clara, simple y directa. Nadie nos explica que el humo puede desorientarte antes de que sientas dolor, que puedes perder la noción del espacio en segundos, que el pánico puede hacerte olvidar incluso dónde está la salida. Con el tiempo dejé de revivir el miedo, pero no olvidé la lección. El recuerdo se quedó ahí, no como una herida abierta, sino como una advertencia silenciosa. Cada vez que enciendo la estufa, cada vez que escucho el aceite calentarse, mi mente vuelve a estar presente. Ya no cocino en automático, ya no hago dos cosas al mismo tiempo, ya no confío en que nada va a pasar. No vivo con miedo, vivo con atención, y hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Y si estás escuchando esto ahora, quiero que sepas algo importante. Esta historia no es solo mía, puede ser la tuya, la de alguien que conoces, la de cualquier persona que haya estado cansada, distraída o segura de que tenía todo bajo control.
No necesitas ser irresponsable para cometer un error peligroso, solo necesitas ser humano. Por eso no te hablo desde el miedo, te hablo desde la experiencia, desde un lugar honesto, sin dramatismo innecesario. Si alguna vez cocinas, si alguna vez fríes con aceite caliente, recuerda que el fuego no entiende de intenciones, no sabe que estabas cansado, no sabe que solo te ibas a distraer un segundo. El fuego responde a reglas simples, y cuando las ignoramos, las consecuencias son rápidas. Tener una tapa cerca, no dejar la cocina sola, no reaccionar por instinto, no usar agua, no correr, son decisiones pequeñas que pueden marcar una diferencia enorme. Esta historia se llama Casi no lo cuento, no porque sea espectacular, sino porque fue silenciosa, rápida y real. No hubo héroes, no hubo milagros, solo una pausa, una duda, un segundo en el que no hice lo primero que mi cuerpo me pidió hacer, y ese segundo fue suficiente. A veces no necesitas saberlo todo, no necesitas ser experto, solo necesitas frenar el impulso y elegir con calma. Hoy puedo contarlo, puedo hablarlo, puedo compartirlo, pero muchas personas no tienen esa oportunidad. Por eso si algo de esta historia se te queda grabado, que sea esto. En situaciones reales de peligro, el instinto no siempre es tu aliado. El conocimiento, la calma y la atención salvan más vidas que la rapidez. La cocina puede ser un lugar seguro, pero solo si la respetas, solo si estás presente, solo si entiendes que el fuego no perdona distracciones. Y si alguna vez piensas, solo serán unos segundos, recuerda esta historia. Recuerda que esos segundos existen, pero también existen las consecuencias. No se trata de vivir con miedo, se trata de vivir consciente. Porque hay historias que se cuentan por suerte y otras que nunca llegan a ser contadas. Y esta fue una de las que casi no lo logra.